historia. Yo sé que mañana voy a estar rico, porque gracias a Samuel, ¿ya? Hermano César, vamos a estar rico mañana. Bueno, llegó el momento, mis hermanos. Voy a pedir el coro de la iglesia. Vamos a cantar el himno tema. Vamos a colocarnos de pie para cantar el himno tema. Al mundo ver, podréis así ganar. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Su amor tan lleno de bondad, su ley herencia fiel, la senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe Jesús el Salvador y servida oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropaje sin igual, su nombre allá confesará, Jesús el inmortal. A Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Llegado el momento, mis hermanos. Hermano Patrick. Vamos a cuadrar algunas cosas aquí. ¿Sí? ¿Aló? Sí.
¿Dónde empezar? Vamos a hacer así. Yo soy un predicador, entonces que me gusta la risa, hermana. Vamos a hacer un trato así. Si ustedes viven conmigo, yo me predico bien. Si usted no está durmiendo, yo también me duermo. El problema mío es que yo no puedo hablar en español. La última vez que yo he predicado en ese idioma español era como 26 años atrás en Aruba. Entonces que tengo un problema. Y ustedes me tienen que ayudar. ¿Cuál prefiere? ¿Papiamento o español? ¿El mal español o el papiamento? Ok, vamos en el... Bueno, me siento muy agradecido para estar acá con ustedes en su casa. Estuve diciendo a hermano César, me siento como un inmigrante. Cuando uno viene a Curazao y tiene que hablar el papiamento del país o cualquier parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, si uno va a Holanda, tiene que hablar holandés, obligado. Y a otra parte, cualquier parte del mundo. Entonces me siento como inmigrante. Y yo le digo a César, ahora me entiendo cuando alguien está acá y alguien de Curazao dice que tiene que hablar papiamento, hermana. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo uno siente? Sí, con temor, con miedo. Pero él me dijo, no, predica en español. Y yo le digo, mira, hablar en español es otra cosa que predicar en el español. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Entonces, si en cualquier momento oye cualquier cosa que parece papiamento, ya ustedes ya saben. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, damos gracias para estar aquí en la iglesia hispana de Orion Estrada. Señor, pedimos que tú estás presente acá, porque tú dices en tu palabra, donde 2 o 3 estás reunidos, usted está presente con nosotros. Entonces, Señor, estamos seguros que usted está aquí con nosotros y lo pedimos que pueda bendecir a cada persona que está aquí. Y deja que ninguno sale vacío, pero sale con la bendición de Dios. Todas esas cosas pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedí al hermano ya para que a una hermana o cualquier hermano que puede leer para mí. ¿Está la hermana o el hermano? ¿Sí? Vamos a en nuestra lectura, vamos a leer, hermana, de Marco 4 hasta 35 hacia 41, más o menos. Hermana, te pide. Marco 4, 35 y 41. Es una historia conocida, común, pero Dios tiene un propósito para nosotros esta mañana. ¿De 35? Sí. Ok. Y Jesús le respondió diciendo: enmudece
y sal de él. Entonces el demonio, No. ¿no? Marco Marcos. 4, 35 adelante. H41. Y aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, y recibieron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y despertándole, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y temieron en gran manera, y se decían el uno al otro: ¿qué clase de hombre es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Amén, hermana. Hermanos, si dimos cuenta que aquí Jesús estaba predicando algunos minutos antes, casi todo el día. Todo el día Jesús estaba predicando. Y llegó un dado momento, Jesús ha dicho a los discípulos que vamos a ¿dónde? ¿A dónde? Al otro lado. Al otro lado. Entonces, aquí hay una lección. Jesús ya estaba predicando a ellos. Ellos ya estaban conociendo a Jesús. Ellos ya estaban andando con Jesús. ¿Sí o no? Ya ellos tenían relación con Jesús. Y Jesús ha dicho a ellos: vamos al otro lado. ¿Y qué pasó cuando ellos entró en el, ¿cómo se dice en el español? En la barca. Estaban en la barca. ¿Y qué pasó cuando estaban en la barca? Levantó una tempestad. Imagínese usted. Con Jesús, la Biblia dice que Jesús estaba con ellos en la barca. Y levantó una tempestad grande. Y Jesús estaba ¿qué? ¿Haciendo qué? Durmiendo. Antes de seguir tenemos que sacar algunos puntos. A veces empezamos con Jesús. Empezando con Jesús, conociendo a Jesús, andando con Jesús. Tenemos 10 años, 3 meses, 4 años, 15. Tenemos conocimiento de Jesús. Me imagino a mí que tengo testimonio de contar cómo Jesús andaba en mi vida. Y usted también, hermana. Entonces conocemos el gran poder, lo que Jesús puede hacer por nosotros. Entonces ahora Jesús nos dice: vamos al otro lado. El otro lado significa vamos a empezar una vida nueva. Y nosotros entregamos nuestra vida en Jesús, con Jesús. Estamos viviendo con Jesús ahora. Pero en nuestra vida, en el momento que estamos andando con Jesús, ¿qué pasa? Hay pruebas, hay tempestad, hay maleza.
Problema con finanza. ¿Y qué pasa? ¿Vamos a dónde? Sobre nuestras rodillas. Vamos a orar. Vamos a pedir ayudanza. Eso es algunos. Pero hay algunos también, cuando la tempestad empieza, vamos a buscar ayuda sobre nosotros mismos. Y eso pasó con los discípulos. Antes de seguir, tenemos que cuadrar nuestro reloj. Mi reloj es 11:30. ¿Quién tiene 11:30 conmigo? ¿El reloj está allá es bueno? Ok. ¿A qué hora quiere ir a casa? 12:30, hermana. ¿Quién quiere ir a las 12:15? Ninguno. Ok. Bueno, con el cántico final vamos a la casa 12:22. ¿Bueno? Sí. Dado momento, empieza la tempestad. Pero a veces vamos sobre nosotros mismos. Vamos a buscar ayuda. Y eso es lo que pasó con los discípulos. Cuando la tempestad empezó y la agua empezó a entrar en la barca, empezaron a sacar las aguas. Sacar las aguas. Sacar las aguas. Y cuando estaban sacando las aguas, ¿qué pasa? La tempestad se pone más fuerte. Y ahí hay otra lección. Cuando la tempestad ataca a uno, tenemos que estar más fuerte en Cristo Jesús. Hermanos, estamos viviendo que el enemigo ataca familias. Ataca con maleza. Ataca con dinero. 2, 3 minutos atrás oímos que hay una hermana que está en momentos de ayuda. Una vez estuve en Holanda y yo tengo un hermano pentecostal y cuando yo voy a visitarles, los domingos ellos van a la iglesia y yo no voy a quedarme solo, yo voy con ellos. Y una vez en esa iglesia, ellos presentando un caso igualito que la hermana presentó hoy. Al final del servicio, tenía ellos 7,000 euros para ayudar a una familia. ¿Cuánto dice amén? Yo no sé cuánto recordaste ya, hermana, pero al final o durante esa semana voy a preguntar a usted cuánto recordaste para esa familia. Porque sabe, mira, el Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios que puede hacer milagro. Yo creo en los milagros. Si yo puedo hablar un poquito de milagros, si tú quieres, si me permite, te voy a contar algo. ¿Quieres? Me obligaste. Eso no estaba en mi mensaje. Yo conozco a un hermano que tiene 2 meses y medio sin trabajar, sin tener de comer. Pero tiene su familia. Pero Dios está proveyendo a él por él.
Sí. Dios le está bendiciendo a ellos cada día que pasa. Y de una manera muy diferente. Yo no estoy contando a ustedes esto para que tiene piedad de uno, para que uno sabe que Dios es todopoderoso. Una vez esa persona, casi nadie sabe de su situación, y una hermana le invitó a su esposa para una cita. Le digo, mira, te vengo a buscar mañana por la tarde. Era un sábado y tenía una cita por la tarde, no por la mañana. Después la hermana le llamó, le dijo, mira, yo no puedo venir hoy, pero cuadramos el lunes por la tarde. Entonces la hermana llamó, la otra hermana, y le digo, mira, ¿estás listo? Porque voy a pasar por ti. Y cuando la hermana pasó por la otra hermana, cuando está en el camino, la hermana le dijo, mira, yo no sé, usted está casado, pero normalmente estoy haciendo algo que no es normal, porque los esposos, las parejas entonces que tienen que cuadrar con otro. Entonces la hermana dijo, mira, vamos al supermercado. Pero yo no sé qué tiene que preguntar a su esposo. La hermana dice, normalmente que sí, pero ya que estamos en camino, seguimos. Entonces cuando llegaron al supermercado, la hermana dijo que la otra hermana, que su esposo no trabaja, recoge todo lo que necesitas en el supermercado. Parece que están dormidos. Y esa hermana es mi esposa. Yo tengo 2 meses y medio sin trabajar. No estoy contando esa historia para que tiene piedad de mí. Estoy contando esta historia aquí para que ustedes saben cuán poderoso es el Dios. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? Viene mañana. Tengo algo mucho más grande de contarte. Un testimonio mucho más poderoso. Pero seguimos con la tempestad. De verdad, si no viene mañana, te vas a perder el testimonio que tengo que contarte. Cómo Dios está bendiciendo, me estás bendiciendo. Cómo Dios está trabajando conmigo. Yo no estoy hablando un sermón de la Biblia. Estoy hablando mi vida en persona, personal. Yo no estoy mintiendo. Pero a veces cuando uno empieza con Cristo parece que todo se pone de lo contrario. La semana pasada, yo tengo 2 semanas viniendo aquí. ¿Sabe por qué? Estuve espionando cómo es la clima, cómo es la gente, cómo reacciona. Cuando uno predica, cómo son ellos. Entonces yo estuve diciendo a Dios, wow, esas personas son suaves, parece que están durmiendo, parece que no están oyendo. Señor, tengo que predicar a esas personas. Su temperamento son suaves. Me hace difícil, Señor. Pero Señor,
Hasta la semana pasada yo estuve hablando con el hermano ya. Yo le dije, mira, yo no voy a hablar en español, voy a hablar en el papiamento. 2 minutos atrás, César. Pero Dios está haciendo cosas grandes. Si Dios puede hacer para mí, puede hacer para ustedes también. A veces cuando empezamos con Cristo, parece que la tempestad nos azota el barco o la barca, nuestra casa, nuestra familia, en la escuela, la salud. No hablamos de finanzas, todo el mundo tiene problema financiero, todo el mundo tiene necesidad. A veces vinimos en la iglesia, todo el mundo está riendo, pero todo el mundo tiene su problema, todo el mundo tiene su tempestad, todo el mundo, la agua está metiendo en nuestra vida. Pero Señor tiene un mensaje para nosotros esa semana. Dios nos va a bendecir. Tengo que buscar una persona que viene todos los días. ¿Quién viene todos los días? Todos esos días. ¿Quién? Para administrar para mí. Me ocurrió otro testimonio que tengo que contar. Entonces, esa persona que viene todos los días tiene que analizar. Mira, hermano Patricio, me puede llamar Patricio. Usted tiene que contar el testimonio de tal. Tengo 2 ya. No voy a contar los 2 mañana. Hermano, ¿usted viene todos los días? Todos los sábados. ¿Quién viene mañana? ¿Quién viene el lunes? Nadie viene el lunes. Sí, hermana, viene el lunes. ¿Me recuerdas el testimonio de la casa? Usted me va a recordar mañana el testimonio. No. Que tengo que pagar el balaste. ¿Cómo se dice balaste en el impuesto? Mañana de impuesto, el lunes de la casa. ¿Ok? Porque son tantos que yo no puedo manejarlos. Una semana de testimonio. Una semana que vamos a ver lo que Dios hace en nuestra vida. Lo que Dios puede hacer por ti. Si tiene problemas, a mí me encanta milagros. A mí me encanta orar por personas que tienen problemas. A mí me encanta orar por situaciones que uno no puede salir. Entonces la tempestad estaba batiendo la barca. Y Jesús estaba ¿qué? Durmiendo aparentemente en nuestra vida. Aparentemente parece que Jesús no está. Una cosa te voy a decir. Sin Jesús en nuestra vida hay problema. Con Jesús en nuestra vida hay problema. Siempre. Siempre, hermana. Siempre. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando Jesús despierta, hay milagro. Cuando Jesús despierta, hay milagro.
Entonces tenemos que ir sobre nuestras rodillas. Tenemos que clamar. Tenemos que estudiar. Tenemos que andar con Jesús. Dios es un Dios de milagro. Dios es todopoderoso. Dios tiene poder. Yo te digo de verdad, si Dios puede hacer milagro para mí, Dios puede hacer milagro para ustedes. Confía en el Señor. Te voy a contar te voy a contar el testimonio del lunes. Ahora. No importa, hermana. Vamos a contar cualquier otro. El Espíritu Santo me dice que tengo que contar de la casa, no, del impuesto. Tengo años que el servicio de impuesto me envía cartas que tengo que pagar 300, 200, 100 y a mi esposa igual. He decidido, como no estoy trabajando, hermana, ir al servicio de impuesto, decirles que no puedo pagarles. Como uno está trabajando tanto y tanto, no hay tiempo para ir a arreglar esas cosas. Entonces que estoy en casa, yo digo, bueno, es un tiempo para arreglar esas cosas. Y yo fui. Y fui con todos mis papeles y yo le dije, mira señora, mira, me están pidiendo para pagar, reclamando para pagar y yo no estoy trabajando. La señora me dice, mira, ¿usted no sabe leer? Yo le dije, sí. Me dice, puede ser, por ejemplo, así. ¿Cómo se llama esa hermana, sabes? ¿Cómo se llama este hermana? Esa. Menos. Tengo recibo, todos mis recibos son así. 250 menos, 150 menos, 300 no, menos, 100 menos. Cuando uno recibe ese recibo así, menos, ellos tienen que darte devuelto. Eso me encanta, hermana. Gloria a Dios. Los 2 meses llegaron a 2,500 florro. Entonces estoy en casa y el servicio de impuestos me estás ahorrando mi dinero para mí. Y cuando yo me fui a reclamar a ellos, me dice, pero tenemos tu dinero aquí, pero no tenemos la cuenta. ¿Dónde podemos poner el dinero? Y yo les di mi cuenta el miércoles y el jueves por la tarde yo tenía mi dinero ahí puesto. Gloria a Dios. Hermanos, ahí tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Yo no estoy en tus zapatos. Yo no estoy en tu casa. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu testimonio. Pero una cosa te voy a decir. El Dios que yo sirvo es un Dios todopoderoso. Entonces, hermana, tenemos que buscar un testimonio para el lunes. Hermanos, para mañana ya tenemos uno.
de la casa. Hermanos, cuando Cristo está en el barco, todo es posible. No abandono el barco, no abandone el barco. Lo importante es, la tempestad viene, las cosas pueden pasar, pero cuando Cristo está en el barco, todo es posible. Todo cambia. Hermanos, no voy a quitar mucho tiempo de ustedes, pero mañana te voy a contar por qué Jesús ha dicho a esos discípulos que vamos al otro lado. Y voy a contarle el testimonio de la casa hermana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, que estás con nosotros. Usted nos ha invitado para ir al otro lado. Pero Señor, sobre la ruta hay problemas, hay dificultades, no hay tranquilidad, hay deficiencia. Pero Señor, sobre todo, usted nos ha prometido que no abandone el barco. Señor, hay personas peor que yo. Yo sé. Quizás yo tengo 2 meses y medio. Quizás hay personas que tienen años. Quizás hay personas que tienen meses. Sobre todo, Señor, usted nos va a bendecir. Señor, hoy hay personas que tienen problemas con salud. Señor, hay personas que tienen problemas en el hogar. Señor, hay personas que tienen problemas en las escuelas. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Que al final del día, al final de esa semana, podemos decir cuán grande es nuestro Dios. Todas esas cosas pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Hermanos, agradecemos a Dios por el mensaje de hermano Patrick. Vamos a colocarnos de pie para cantar el himno para Martir. Hermano Steven, el himno. Fe es la victoria.
senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador y fervida oración. Y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciera Dios dará ropaje sin igual. Su nombre allá confesará Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra y te suplicamos en esta ocasión que nos dé la fe necesaria para así nosotros un día contemplar la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.